El secretismo lleva siglos instalado en los pasillos del Vaticano. La Santa Sede es territorio de intrigas y misterios que ha sido motivo de leyendas, teorías maquiavélicas y escenario de obras de ficción. Siéntate cómodamente porque vamos a conocer los 15 secretos que el Vaticano nos ha ocultado. Número 15. El ángel caído. La noción sobre el bien y el mal ha sido una constante en el pensamiento humano. Los antiguos griegos desarrollaron complejas teorías filosóficas al respecto, mientras que el catolicismo simplificó estos conceptos en términos de salvación y pecado. Dios y el diablo. Sin embargo, en los corredores del Vaticano se ha especulado sobre la posibilidad de que el mal haya penetrado en sus mismas estructuras. Esta inquietud se originó cuando se descubrió que el padre Gabriel Amor, quien ejerció como el exorcista principal del Vaticano durante 6 décadas, tuvo un enfrentamiento con una entidad oscura que supuestamente poseía un individuo dentro de las instalaciones eclesiásticas. Durante este encuentro, Satanás habría confesado su presencia en el corazón mismo de la iglesia, oculto bajo el manto de la fe católica. La veracidad de esta afirmación sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, una reciente película sobre el padre Gabriel pareciera estar basada en esta historia. Número 14. La existencia de Jesús. Para más de 2 millones de personas es una cuestión de fe. Un gran número de la población mundial no quiere evidencia de la existencia de un individuo llamado Jesús. Las referencias más antiguas sobre él, escritas, aparecen en las cartas de San Pablo, redactadas 3 décadas después de la crucifixión. Es relevante destacar que San Pablo nunca tuvo un encuentro personal con Jesús, aunque sí interactuó con sus discípulos. Alrededor de 20 años más tarde, se redactaron los evangelios del Nuevo Testamento, los cuales se presentan como si se basaran en relatos de testigos directos. No obstante, según los expertos, solo una parte relativamente pequeña de estos escritos puede considerarse de carácter histórico. Surgieron, en consecuencia, conjeturas sobre la existencia de comunicaciones entre el emperador Nerón y San Pablo, que podrían hallarse en los archivos del Vaticano y tratarían sobre la existencia de Jesús. Esto ha llevado a que algunos teóricos de la conspiración sostengan que el Vaticano mantiene ocultas pruebas de que Jesucristo nunca existió. ¿Podría entonces esta tradición estar basada en una leyenda, similar a las historias de Robin Hood? Número 13. El cronovisor. El padre Pellegrino Ernetti fue un sacerdote, músico, filósofo y teólogo italiano que en 1972 se hizo famoso por afirmar que había creado una máquina llamada cronovisor que permitiría ver y escuchar eventos históricos en clave. Según él, la máquina del tiempo habría sido construida junto con un equipo de científicos en la década de 1950 y era capaz de capturar eventos de la vida de Cristo, así como también de la historia de Roma. El cronovisor es como un telescopio, pero en lugar de ver cosas distantes, nuestro dispositivo podía enfocar en imágenes y sonidos específicos del pasado. Pudimos contemplar el pasado vivo, afirmó Ernetti para la revista italiana Tempus en 1972. Pellegrino afirmaba que el cronovisor existió solo en sus 5 modelos experimentales y que había sido destruido en 1972 para evitar su mal uso. Sin embargo, no hay pruebas concretas de su existencia, y la mayoría de los investigadores creen que se trataba simplemente de una invención del padre Ernetti. Número 12. El Vaticano y los Illuminati. Algunas personas sostienen que a pesar de su desaparición en la Edad Media, los Illuminati han perdurado, con sus miembros ocupando posiciones influyentes en todo el mundo, incluyendo el Vaticano, donde se rumorea que varios miembros destacados son parte de esta sociedad secreta. El anhelo de ejercer dominio global mediante diversas estrategias, incluyendo la influencia en asuntos religiosos, es una ambición antigua. Se afirma que el propósito de los Illuminati siempre ha sido instaurar un nuevo orden mundial, y para lograrlo se habrían infiltrado en la jerarquía papal, instalando a uno de los suyos en el trono papal. Se especula que esto ocurrió en los primeros años de la década de 1960, con la elección del Papa Pablo VI. Aunque la veracidad de estas afirmaciones es discutible, persiste la creencia de que la Iglesia Católica ha estado vinculada a esta teoría de conspiración desde sus inicios. Número 11. Cómplice o protector.
¿Fue Pío XII cómplice de Adolf Hitler? ¿O por el contrario, como sostienen teorías más recientes, trabajó de forma discreta para salvar la vida de millones de judíos asediados durante la ocupación de Roma? En el Archivo Secreto Vaticano existen 16 millones de documentos que hablan de la relación de Pío XII con la Alemania de Adolf Hitler y su cuestionado papel durante el segundo conflicto bélico mundial. Pío XII vivió con preocupación el asedio de esta doctrina durante su etapa como nuncio en Alemania y más tarde como secretario de Estado del Vaticano para Asuntos Exteriores. En cambio, una vez elegido papa en 1939, el pontífice evitó condenar públicamente los crímenes y las deportaciones masivas de judíos. Su posible complicidad ha empañado casi 2 décadas de pontificado y frenado su canonización. Con la apertura de los archivos vaticanos de este periodo, se desenterró una variedad de documentos que muestran lo bien informado que estaba el Papa sobre los oscuros intentos de Hitler. Al final, la evidencia indica que el papel de Pío XII es ambiguo y tampoco denuncia con claridad lo que ocurría, aunque quizás tenía conocimiento de la barbarie que estaba ocurriendo. Número 10. Injusta condena. ¿Sabías que hace 31 años el Vaticano le reconoció a Galileo que la Tierra se mueve alrededor del Sol? Pues así es, Galileo Galilei defendía las ideas de Nicolás Copérnico acerca que es el Sol y no la Tierra, quien se ubica en el centro del universo, mientras que este es un planeta más que se mueve sobre su eje y alrededor del Sol. La Iglesia trató de impedir por todos los medios su difusión, ya que iba en contra del orden establecido. Descubrió las fases de la Luna, los satélites que giraban alrededor de Júpiter, manchas en el Sol y la Vía Láctea. La Inquisición lo obligó a retractarse y negar sus ideas a cambio de perdonarle la vida. Así lo hizo y vivió sus últimos años bajo prisión domiciliaria. La Iglesia no podía reconocer que Galileo y Copérnico tenían razón en el siglo XVII, ya que contradecía los fundamentos de su predicamento y podía abrir una crisis muy grande para el sistema de creencias religiosas y todas sus instituciones. Pero recién lo hicieron hace 31 años, cuando esta teoría ya no afectaba directamente sus intereses materiales ni simbólicos. Esta aceptación, aunque a destiempo, se expuso públicamente en octubre de 1992. El entonces Papa Juan Pablo II declaró oficialmente que Galileo Galilei era inocente de la acusación por la que había sido condenado en el año 1633. Número 9. Transacciones ilícitas. Este es uno de los secretos más grandes y controversiales que envuelven a la Santa Sede, ya que además de ayudar a escapar a miles de seguidores del Führer, el Vaticano también participó en la adquisición ilícita de arte, oro y otras propiedades valiosas de las familias que fueron perseguidas en ese entonces por estos. Hay quienes creen que el asesor financiero del Vaticano fue uno de los espías alemanes que desarrolló un terrible plan para que el Vaticano invirtiera dinero en compañías de seguros italianas, que se quedaban con los activos de los seguros de vida de estas familias afectadas. Como el Vaticano era un inversor y no un asegurador directo, no tenía que devolver nada del dinero obtenido mediante este esquema. También se dice que el Banco del Vaticano se estableció durante esta época de conflicto con la finalidad de eludir las restricciones que las fuerzas aliadas habían impuesto para las transacciones financieras y así evitar que el dinero llegara a sus enemigos. Número 8. El Tribunal de la Misericordia del Vaticano. El perdón de los pecados, la misericordia, está en el centro del mensaje que Jesús da en el Evangelio, al igual que la capacidad de perdonarlos. Entonces, se podría preguntar, ¿cuándo se comete un pecado? ¿No es suficiente la absolución dada por un sacerdote? ¿Para qué sirve la penitencia apostólica? La penitencia apostólica no se trata de un lugar de detención, una especie de prisión de la Iglesia, ni tampoco un lugar donde van habitualmente las personas a confesarse para reconciliarse con Dios. Este tribunal secreto que investiga los llamados delitos atroces se fundó en 1179 y se mantuvo en secreto hasta 2009. Este tribunal, además de encargarse de la confesión de indulgencias, también tiene que ver con los delitos penados con la excomunión, como la profanación de la Eucaristía, la violación del secreto de confesión o la consagración de un obispo sin mandato pontificio. El Papa actual, como jefe de este tribunal, puede ofrecer la absolución o dejar que se mantenga la excomunión. Esto ha sido tomado por algunos como una intervención de la Iglesia en el perdón, que debería pertenecer a la voluntad misma de Dios. Número 7. Juicio post-mortem.
Y hablando de tribunales, juicios y absoluciones, en el año 897, de manera sorprendente, la Iglesia Católica llevó a juicio post-mortem al Papa Formoso I. Este inusual juicio fue precedido por el Papa Esteban VI, su sucesor, quien lo acusó de haber usurpado el papado. El cadáver del Papa fue exhumado, ataviado con vestimenta eclesiástica y presentado ante el tribunal papal para su enjuiciamiento. Incluso se designó a un diácono para que prestara su voz en nombre del acusado, realizando una extraña actuación de ventriloquismo. Como era de esperar, el veredicto declaró a Formoso culpable y anuló todos sus actos como papa. Su cuerpo fue despojado de sus ropas eclesiásticas, se le amputaron los 3 dedos utilizados para bendecir y su cuerpo fue arrojado al río Tíber. De manera irónica, el argumento legal en el que se basó Esteban VI fue que Formoso había abandonado su puesto de obispo para convertirse en papa, algo prohibido. Sin embargo, resultó que Esteban VI había seguido un camino similar, por lo que era culpable de la misma acusación que dirigió contra su predecesor. Número 6. El misterio de Juan Pablo I. Albino Luciani es recordado por su fallecimiento repentino poco después de asumir como papa, apenas 33 días en el cargo, tras ser encontrado sin vida en su habitación, aparentemente debido a un infarto fulminante. El Vaticano ofreció varias versiones, lo que generó suspicacias. Inicialmente se dijo que un sacerdote lo descubrió, pero luego se afirmó que fue una monja quien lo halló mientras le llevaba el desayuno. Sin embargo, en ese mismo periodo se estaba desarrollando un gran escándalo financiero relacionado con un banco italiano vinculado al Banco del Vaticano, lo que suscitó rumores sobre su partida en circunstancias misteriosas. ¿Podría haber estado Luciani involucrado en actividades ilícitas de funcionarios relacionados con las finanzas secretas de la Santa Sede? Tras su muerte, nunca se realizó una autopsia, lo que lleva a muchas personas a especular que podría haber sido envenenado por individuos relacionados con una logia masónica secreta vinculada al Vaticano y su banco. Número 5. Escándalo en el Vaticano. Desde principios de 2012, una serie de filtraciones de documentos ha expuesto la realidad oculta detrás de las paredes del Vaticano, conocido como Vatiliax. Este escándalo ha quebrantado el código de silencio y revelado una larga historia de rivalidades y corrupción. Las filtraciones señalan 3 intrigas interrelacionadas, desde una campaña anónima para debilitar al cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano y mano derecha del Papa Benedicto XVI, hasta una disputa sobre el futuro del Banco del Vaticano. También se incluye un esfuerzo de los cardenales italianos para aumentar su influencia en la elección del próximo Papa. Este escándalo es solo el último episodio de la intrigante historia del Vaticano, que ha incluido desde la venta de fotos del Papa Pío XII en su lecho de muerte en 1958, hasta la misteriosa desaparición del banquero de Dios en 1982. Algunos sugieren que la renuncia de Benedicto XVI en 2013 y su posterior retiro no se debieron a problemas de salud, como se afirmó, sino a estas revelaciones escandalosas. Número 4. Pruebas de vida extraterrestre. Desde tiempos antiguos se ha especulado sobre la existencia de vida fuera de nuestro planeta, y por supuesto, toda prueba que demuestre que esto es cierto supondría un enorme golpe a la fe, pues demostraría muchos vacíos en las teorías y discursos que han profesado durante siglos. Esto ha llevado a muchos a suponer que el Vaticano sería uno de los principales interesados en ocultarle a la sociedad la existencia de estos seres de otras galaxias. Este rumor cobraría fuerza luego de que un exoficial de inteligencia de Estados Unidos afirmó que el Vaticano está al tanto de la existencia de inteligencia no humana y ayudó a los Estados Unidos a recuperar un ovni derribado que estaba en posesión de Benito Mussolini. Relató que la primera recuperación de un objeto no identificado ocurrió en Italia en 1933 y estuvo en manos del gobierno italiano de Mussolini hasta 1945, cuando el Papa Pío XII avisó a Estados Unidos de un vehículo parcialmente intacto que el gobierno italiano recuperó. Consultado sobre si la Iglesia Católica estaba al tanto de la presencia no humana en nuestro planeta, respondió que sí, pero que no podía proporcionar pruebas de sus afirmaciones, porque los documentos estaban clasificados. Número 3. Los servicios secretos.
El primer nombre que se le dio a estos servicios de información de la Iglesia Católica fue la Santa Alianza. Fue creada por el Papa Pío V en el año 1566 y contaba con una serie de informadores y agentes secretos que velaban por la seguridad del Vaticano y la paz internacional. En el año 1906, según avalan las investigaciones del historiador Emily Pouladt, se creó la Sadalitium Pianum. Se trata de un servicio de espionaje formado para detectar las herejías en el clero católico y cuya información era directamente trasladada al Papa Pío X. Este órgano fue disuelto posteriormente por el Papa Benedicto XV en el año 1921. La Santa Alianza bajo el papado de Pío XI pasó a llamarse la Entidad y contaba con numerosos diplomáticos esparcidos por el mundo. Juan Pablo II creó dentro de la Guardia Suiza el Comité de Seguridad de los Sumos Pontífices en el año 1999, que se encargaba de informar al Papa los diferentes acontecimientos, así como velar por la seguridad del Sumo Pontífice y de su residencia. Número 2. El Priorato de Sion. Los Caballeros Templarios, la orden militar que conquistó Jerusalén durante la Primera Cruzada, fundó un grupo secreto conocido como Priorato de Sion en 1099. Al excavar supuestamente el Templo del Monte, estos se toparon con un sorprendente documento que revelaba una escandalosa verdad. Jesús se había casado con María Magdalena, quien había dado a luz a su hijo, y se habría marchado a Francia, donde fundó el linaje que llegaría a ser la dinastía de los reyes franceses, llamados merovingios. La esencia del priorato era en teoría proteger a los descendientes de Jesucristo y María Magdalena, lo que llevaría a un enfrentamiento con la Iglesia Católica, que por su parte pretendía esconder y anular toda la información sobre los hijos que Jesús habría tenido. Personalidades como Juana de Arco, Isaac Newton y el propio Leonardo da Vinci habrían formado parte de esta sociedad secreta, e incluso este último dejaría una pista en el cuadro de la Última Cena, en el que identifican a una mujer embarazada como uno más de los apóstoles junto a Jesús. Número 1. Los archivos secretos. El mayor depósito de confidencias papales y de la Iglesia Católica se esconde en los archivos secretos del Vaticano. Allí se conservan aproximadamente 17 millones de páginas de documentos, correspondientes a un periodo de 12 siglos, fundado por orden del Papa Paulo V, y que constituye un tesoro histórico y cultural de valor incalculable, y no solo de la Iglesia. Uno de los documentos más secretos que se guardan bajo llave en el archivo del Vaticano son las actas de los juicios contra los caballeros de la Orden del Temple, conocidos como el Pergamino de Chinon, que incluye las acusaciones de herejía vertidas por el Santo Oficio contra los templarios, así como la absolución que el Papa Clemente V concedió en 1308 a los líderes de la orden. También se encuentra una queja de Miguel Ángel al Papa Julio II por el impago de una factura por pintar la Capilla Sixtina, notas sobre el juicio de Galileo Galilei en 1633, o cartas de Mozart, Carlomagno, Voltaire, Abraham Lincoln y Hitler. La relación del Papa Pío XII, el más controvertido de la historia, con el líder alemán y su supuesta convivencia con el Holocausto. Sin duda, estamos ante historias escandalosas que, de ser ciertas, oscurecerían la santidad de la Iglesia. ¿Habías escuchado sobre algunos de estos secretos antes? ¿Qué otras oscuras revelaciones crees que oculte el Vaticano? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios, y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manita arriba. Suscríbete y haz clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!